Hola, bienvenidos todos. Hoy en especial en la presentación me gustaría dar un saludo a todos los padres que son amigos míos y especialmente, bueno, un saludo al padre mío, como se diría en rima, en sonar de cantar, ¿no? Eh, Bendiciones para todos, que disfruten mucho de este día, que desde la distancia, bueno, circule la energía y alcance a través de un abrazo. Sí. Eh, bueno, felicitándolos a todos y agradeciendo por su participación y colaboración en la difusión de este video, de este mensaje. Eh, Les recuerdo de que pueden suscribirse a mi canal en YouTube. También pueden visitar mi página personal de Facebook o la página de Kiryu Hatha Yoga para poder solicitar clases, ¿sí? Bueno, en este caso voy a continuar con la progresión de los temas que he estado exponiendo a través de este medio y hoy correspondería especialmente al trabajo de entreno físico, ¿sí? Hoy dentro de estos 7 pasos vamos a hacer una relación entre el trabajo físico, las motivaciones, cuáles son las claves de la práctica y un poco acerca de la estructura del entreno, ¿no? Esto es para poder hacer una idea de cómo poder establecer dentro de lo que es el conjunto de hábitos, el conjunto de principios de desarrollo físico, trabajo de las distintas inteligencias, todo lo que hemos hablado de alguna forma entrando en sintonía, ¿no? Por lo menos en cuanto al entreno físico, tenemos 7 puntos especiales que son los que se engloban también dentro del desarrollo físico y el trabajo mental, el desarrollo mental. Tenemos uno que es relacionado a la respiración, que es la velocidad de consumo de oxígeno. Tenemos esta particularidad que se desarrolla en el entreno físico, ya que enmarca o engloba lo que serían los tipos de respiración, tanto aeróbica como anaeróbica, ¿no? El trabajo que se busca en cuanto a fortalecimiento del sistema cardíaco, el sistema pulmonar, cómo de alguna forma el oxígeno corre a través de nuestra sangre y permite que fluyan los distintos tipos de sistemas que bueno, hacen que el cuerpo funcione y que nos aportan vida, ¿no? El oxígeno en este caso es un elemento esencial en nuestro planeta y en nuestro eh, cuerpo, ya que forma gran parte, ¿no? Por lo menos el 70% de nuestra composición física es oxígeno, ¿no? Entonces, la velocidad de consumo está relacionada directamente a- al tipo de respiración, que sea anaeróbica, aeróbica y como mencionaba en el video anterior, también está la respiración que es proceso natural, que está en su estado normal de acuerdo a nuestro ritmo cardíaco. Y está la basal, que en este caso es la que se logra en periodos de relajación, de descanso o de reposo, ¿sí? También en los estados de sueño, donde es mucho más sutil, más delicada, más fina y bueno, entra en una frecuencia mucho más baja. Esto es el principio en cuanto al entreno físico, ¿sí? Las actividades que mayormente realizamos en el entreno físico van en gran medida a afectar nuestro ritmo cardíaco, nuestro ritmo respiratorio y que va a depender de la demanda que sienta nuestro cuerpo en cuanto al proceso de estrés, porque puede ser que tenemos un tipo de entreno que es más cardiovascular, es decir, estamos más en movimiento, estamos corriendo, estamos trotando, estamos driblando un balón, estamos pateándolo. Sí, son tipos de ejercicios en cuanto al entreno físico que van a exigir mucho más de nuestra habilidad física, nuestra destreza y por lo tanto el proceso va a hacer de que nuestro cuerpo se acelere, entre un ritmo mucho más rápido, ¿no? Entonces la frecuencia va a incrementarse y eso va a incidir directamente en la velocidad en la que consumimos el oxígeno. Tenemos otro punto esencial dentro del entreno físico que es la postura corporal. La postura corporal marca muchos aspectos, no solamente a nivel interno de cómo nos podamos sentir, porque por lo menos la actitud corporal, si yo estoy encorvado, si estoy cerrado, si estoy cruzado de brazos,
de alguna forma va a reflejar una actitud que es más pasiva, más hacia la timidez o que de alguna forma está inactiva, ¿no? Más una actitud que sea abierta, que permita un poco más el campo de la expresión, del desarrollo de la emoción a nivel positivo. Ya la postura corporal cambia. Pero en el entreno físico tiene un tema particular porque se basa en cuanto a la capacidad de propiocepción de nuestro propio cuerpo, ¿no? De cómo nosotros alineamos nuestras articulaciones en proporción a los planos, ya sea en el plano de la línea vertical, de la línea horizontal, en el de la diagonal, el cómo realizamos las flexiones hacia adelante, las flexiones hacia atrás, las posiciones de nuestras manos, de nuestros pies, ¿sí? Todo esto en relación a la postura corporal tiene que ver con los temas de alineamiento. A medida que yo voy fortaleciendo esta capacidad de verme a mí mismo en cómo ejecuto el ejercicio, no solamente va a repercutir en una mejoría de mi sensación interna por la colocación especial que tengo en mi cuerpo, ¿sí? La atención que tengo sobre mí mismo, así como la ejecución de la fuerza. ¿Sí? Por lo menos si estoy levantando peso, necesito de alguna forma tener un buen esquema corporal, una buena conciencia de cómo estoy yo en posición, un nivel propioceptivo bastante alto, para así poder ejecutar el movimiento de forma adecuada, sin lesionarme y que permita también mi desarrollo físico, es decir, que pueda de una vez también hacer la fuerza de empuje o de tracción. Bueno, eso como para medio resumir la relación que tiene la postura corporal, ¿no? En cuanto a la ejecución del ejercicio y el entreno físico. Por eso es que muchas veces es importante cuando uno es inexperto en determinada actividad física, poder de alguna forma no solamente documentarse, sino tener esta posibilidad a nivel autónomo de poder verse frente al espejo y poder darse cuenta, ¿no? De la posición que muchas veces asumimos frente a él y cómo de alguna forma está la postura de nuestro cuerpo, ¿no? Si vemos que tendemos a tener los hombros hacia adelante, pues de una vez llevarlo hacia atrás, abrir bien el pecho, alinear el cuerpo y caminar de una forma que nos inspire a sentirnos mejor con nosotros mismos y que de una vez también a nivel físico y a nivel mental se vayan posicionando adecuadamente nuestros músculos. Entonces, es bastante interesante este tema de postura corporal porque se trabaja fundamentalmente desde el yoga y desde el pilates en la ejecución de los movimientos, ¿sí? Los patrones de alguna forma de movimiento que tiene el cuerpo a nivel articular va a permitir que también mm, se sientan mejor en nuestro cuerpo, ya que vamos de alguna forma a ejecutarlos sin tendencias al dolor, ¿sí? Vamos a movernos, como dicen por ahí, por la alegría de movernos, ¿no? A la gente que le gusta bailar se mueve muy bien porque, bueno, está alegre bailando, ¿no? Y cuando haces alguna actividad, a pesar de que tiene un margen de dolor a nivel físico, porque estás llevando la fuerza muscular a su máxima potencia, la satisfacción de poder lograrlo es lo que en sí trae la recompensa. Entonces tenemos la velocidad de oxígeno, de consumo de oxígeno, la postura corporal y los patrones de movimiento, ¿sí? En este caso los patrones de movimiento, como lo había mencionado anteriormente, son 7, ¿no? Están el de caminar, el del saltar, el del rodar, el de empujar, el de traccionar, el del agachar y levantar y el de estar en reposo, estar en descanso, ¿sí? Estar acostado, que eso también es de alguna forma un patrón de movimiento. Los patrones de movimiento, de alguna forma la invitación es a que los podamos ejecutar, ¿sí? Mencionaba que dentro de muchas veces las limitaciones que tenemos a nivel físico nos impiden ejecutar adecuadamente todos estos movimientos. Por lo general estamos mayor tiempo de pie, estamos caminando, es el ejercicio que más recomendado por los médicos es, por lo menos 30 minutos al día es lo recomendado, entonces
generalmente son movimientos que nosotros realizamos sin plena conciencia, ¿no? Ya lo hacemos de alguna forma automática. Pero hay movimientos, patrones de movimiento que son esenciales, que favorecen la juventud de nuestro cuerpo, sobre todo a nivel articular y entre más importancia a nivel medular es el de poder saltar y el del poder rodar. Porque estos movimientos, estos patrones van a incidir directamente en la separación que tienen en nuestras vértebras, el acolchado que tienen entre ellas y también la posibilidad, bueno, de ser flexibles, de poder tener posiciones en nuestro cuerpo que nos permitan rodar hacia adelante o rodar hacia atrás. Voy a cerrar un momento la ventana porque hay fiesta con los vecinos en celebraciones del Día del Padre, por supuesto. Bueno, entonces como comentaba, la relación de los patrones de movimiento también tienen esta parte de la flexibilidad por los movimientos complejos como el de rodar o el de saltar. No solamente ellos incluidos, sino en el de agachar y levantar, ¿no? Tener esa posibilidad en cuanto al ejercicio, por lo menos de hacer el squat, la simple sentadilla, es un movimiento complejo que es el que nos permite pasar del suelo a postura de pie. Estos movimientos que son patrones que uno va desarrollando desde la infancia son los que de alguna forma uno a medida que va pasando la evolución o las diferentes etapas de nuestra vida debemos ir conservando. ¿Sí? El poder tener la capacidad de agacharnos, de levantarnos, de empujar las cosas, de traccionar. Esto es de alguna forma lo que en el ejercicio físico o el entreno físico se busca, mantener la salubridad de nuestro cuerpo mediante la práctica continua de estos movimientos. ¿Sí? Bueno, aparte de lo que son las tendencias a nivel calisténico, a nivel isométrico, a nivel de hipertrofia, que son todas estas cantidad de vertientes o de ramas que surgen del ejercicio práctico de los patrones de movimiento y de los ejercicios que permitan desarrollar la flexibilidad. ¿Sí? Y eso es lo que permite que dentro del entreno físico también exista este punto de variabilidad, que esa es otra de las características del entreno físico, teniendo en cuenta entonces que tenemos la velocidad de oxígeno consumido, la postura corporal, los patrones de movimiento, la flexibilidad, la variabilidad, tenemos la variabilidad, ¿no? Tenemos entonces como quinto elemento la variabilidad, que es el que va a permitir en que de múltiples formas podamos de alguna forma sentirnos activos y no solamente activos, sino entrar en los procesos de entreno físico. Es decir, tenemos distintas herramientas, distintas vías en donde podemos desarrollar todo lo anterior y que de alguna forma va a mantener nuestra conexión a nivel físico-mental en óptimas condiciones, ya que vamos a ir comenzando a reclutar de forma consciente los neurotransmisores que conectan nuestros músculos con el cerebro y que están enmarcados en el globo de la postura corporal. ¿Sí? La variabilidad también va a incidir en las distintas clases de ejercicios que se pueden desarrollar, en la cantidad de deportes o disciplinas que permiten la ejecución de estos patrones de movimiento, que amplían también los patrones de movimiento, porque tenemos 7 básicos, pero de esos 7 básicos salen otros más, ¿sí? Ya no solamente caminamos, sino que también podemos correr. Entonces, la variabilidad va a permitir que podamos no solamente probar distintas áreas de entreno, distintos tipos de entreno físico o distintas formas de conectar con el entreno físico, sino que la variabilidad también va a dar la oportunidad de aplicar todos estos conocimientos en la posibilidad de crear nuestra rutina que nos mantengan ágiles en el movimiento. Como sexto principio en este caso también está la relación de la carga, la variabilidad con la carga
también es un punto esencial porque de acuerdo a los procesos de adaptación, la carga debe variar, debe ser ajustada a distintos momentos dentro de las fases de descanso y de estrés que se quiera generar en el cuerpo, por lo menos en el caso de la hipertrofia, ver cómo de alguna forma la carga debe ser continua, discontinua, cuando debo en este caso aumentar la carga para poder llevar un punto de estrés mayor en la ejecución del movimiento o por lo menos en la relación a las repeticiones. Si utilizo por lo menos 5 kilos de carga en el ejercicio, en el desarrollo de un ejercicio o de un patrón de movimiento, yo sé que eso va a permitir de que a lo mejor en principio se me sea difícil, pero a medida que lo vaya ejecutando, de que lo vaya realizando, voy creando esta habilidad, esta destreza, este reclutamiento neuromuscular que va a permitir de que, bueno, me haga más fuerte y que pueda en forma correcta hacer el levantamiento de este peso, ¿no? Eh, que la carga debe ser variable y que debe ser de alguna forma también en este caso progresiva, ¿sí? Siempre ir hacia el más que hacia el menos. Eh, y bueno, como último principio en relación al entreno físico, que ya lo mencioné anteriormente, los periodos de estrés y de descanso, ¿sí? Que son importantes tenerlos en cuenta también desde nuestros hábitos, porque los hábitos de descanso son esenciales para la armonía de nuestro cuerpo físico, para nuestro bienestar físico y mental, ¿sí? Entrar en periodos de descanso en donde, bueno, establezco mi rutina de entrenamiento dentro de la semana que puede variar, que puede ser ajustada a distintos horarios, pero que de alguna forma tanto la carga, la variabilidad que pueda hacer en cuanto a su ejecución o al tipo de ejercicio me lleven a esos puntos de estrés, ¿sí? Que de forma adecuada y de forma saludable van a ayudarme a incrementar mi desarrollo físico, ya sea en el caso de que si trabajo con mi propio cuerpo, es decir, desarrollar mi musculatura de forma progresiva o hacerlo a través del campo de la hipertrofia, que ya es un punto en donde, bueno, yo voy a aplicar puntos de estrés mayores para que el cuerpo se adapte de una forma mucho más acelerada, ¿sí? Pero independientemente de cualquiera de estas vías que se puedan utilizar a través de la carga, tener en cuenta de que, bueno, va a existir estos puntos en donde el estrés va a llegar a un punto más alto y que progresivamente va a ir descendiendo y que naturalmente yo debo darle esta aportación de descanso para que después la curva vuelva a elevarse y así de alguna forma mi cuerpo vaya alcanzando niveles de adaptación positivos en el desarrollo de la fuerza. Parezco una ametralladora cuando hablo. Yo sé que hay información que puede ser a veces mm, compleja de procesar, pero que a medida que uno vaya entendiendo que estos factores externos que uno va procesando o que va adquiriendo a través de hábitos a nivel interno son los que van a permitir cobrar mucho más fuerza, ¿sí? A medida que yo me sienta más capaz en el entreno físico de hacer alguna actividad que anteriormente me quedaba dificultosa o que pueda levantar mucho más peso de lo que levantaba en un principio, va a hacer que redunde en bienestar a nivel interno porque me voy a sentir no solamente mucho más capaz, autónomo, sino que es potenciar, ¿no?, la energía vital. Bueno, esto es como el punto principal de las características, las 7 características o los 7 pasos, principios fundamentales en los que yo establezco realmente la relevancia del entreno físico, ¿sí? Hay muchos autores, hay muchas personas que están dedicadas también de lleno a este mundo que es el deporte, ¿sí? Que la principal característica del deporte es que tiene que entretenerte, tiene que ser algo divertido, algo con lo que tú
puedas disfrutar, porque el entreno físico, de alguna forma, la ejecución de fuerza, es para sentirte bien no solamente contigo mismo, sino también con los demás. Entonces es importante tener esto en cuenta, ¿no? Estos 7 principios. Ahí es donde yo parto entonces de que el entreno físico tiene una intrínseca relación con las motivaciones. Aquellas cosas especiales que de alguna forma yo busco alcanzar, que están definidas como objetivos específicos, como objetivos generales, y que también engloban en cierta forma esa misión y esa visión que tengo acerca de mí mismo. Por lo menos en el caso de las motivaciones son muy variadas, generalmente están influidas por situaciones externas que activan o detonan en mí esa posibilidad, bueno, de verme en superar estas limitaciones o estas discapacidades, o aquellas cosas que de alguna forma me limitan, ¿no? Entonces la motivación generalmente es como que esos factores que me empujan, me llevan a hacer algo más, ¿sí? Ya sea para sentirme más capaz, ser más autónomo. Entonces, tenemos distintas características dentro de las motivaciones, y yo en este caso establezco 7. 7 que son los que van a permitir a nivel físico-mental desarrollarnos de forma adecuada, ¿no? O forma progresiva, o siempre a la tendencia hacia el más. Primero sería la ampliación de la capacidad motora, ¿sí? Entre mayor capacidad tenga de moverme, de saber de que tengo buena movilidad, sí, de que puedo mover los dedos, mover las manos, sí, rotarlas. Ampliar esta capacidad va a hacer de que la sensación a nivel físico sea mucho más potente, ¿no? De que también sienta yo esa fuerza, esa ampliación, esa capacidad de aumentar más peso del que pueda levantar actualmente. Si levanto por lo menos 1 kilo, sentir que progresivamente a través del entreno físico levanto 5 kilos, después 10 kilos, 20 kilos, ¿no? Yo muchas veces dentro de las salas de gimnasio, cuando veo a los chicos y chicas que entrenan con un peso que es superior a mí, digo, bueno, cómo ellos de alguna forma han alcanzado el desarrollo físico, ¿no? De lograr levantar cierta cantidad de peso que les ha permitido de alguna forma lograr la condición física que tienen, y cómo también de forma paralela, con el peso que está de alguna forma acorde con mi fuerza, ¿no? Que es distinta a la de ellos, también logro ver también los resultados, y cómo también el proceso de incrementar el peso, incrementar cierto número de repeticiones, van a hacer de que mi cuerpo vaya reclutando esas neuronas que los activan, y que se sienta cómo se va produciendo esta transformación a nivel energético, ¿no? Porque se incide justamente en los procesos de tensión, de contracción, de sentir ese punto de dolor a nivel muscular que, bueno, permite que uno se sienta más amplio, más capaz y más fuerte, ¿no? Es una historia bastante extraña, ¿no? Esta sensación entre el dolor y el placer, pero que de alguna forma va generando esa sensación de amplitud, ¿no? De ampliar mi capacidad motora, de que puedo o correr más rápido, o saltar más rápido, o rodar más rápido, o levantar más peso levantar el peso más rápido, ¿sí? Esta generación de movimiento que, bueno, que nos hace sentir de que de alguna forma estamos jóvenes, ¿no? De que no nos sentimos como personas de 80 y tantos años, cercanos a los 90, de que no pueden alzar a lo mejor el peso de elementos como una caja o algo así por el estilo, ¿no? Aunque hay personas que a esa edad todavía conservan su fuerza físico, ¿no? Física, pero que bueno, en dado caso es por el estilo de vida, los hábitos que han decidido conservar. Pero este punto en cuanto a la ampliación, bueno, es lo que
de alguna forma nos motiva, ¿no? El correr la maratón o ser el mejor basquetbolista o tenista o el mejor físico-culturista, ¿no? Las motivaciones en cuanto a capacidad motora va a variar de persona a persona, ¿no? Eh, lo importante en este caso dentro de la motivación a nivel de capacidad motora siempre sea en esa distinción bueno, de sentirnos cómodos con nuestro cuerpo, de que trabajamos nuestro templo, nuestro hogar interno, ¿sí? Nuestro hogar eh, externo, de que de alguna forma le damos el mantenimiento que él necesita y que bueno, va siempre a esa visión de bueno, de futuro, ¿no? De más adelante, de progresión del cuerpo, de sentirme bien, de que lo que estoy haciendo ahora es justamente para verle el resultado más adelante. Tenemos otro punto dentro de las motivaciones que es la ampliación de esa capacidad atencional, ¿sí? De sentirnos también en la posibilidad de brindar más atención a distintos planos, a distintas áreas de nuestra vida o de nuestras actividades que nos hacen no solamente más capaces en el hacer, sino también en la capacidad que tenemos de brindarle la atención especial que eso necesita o requiere, por lo menos a nivel de labores y de tener esta capacidad de brindar la atención que necesita tanto la persona a la que le brindas el servicio, la atención en cuanto a todos los procesos y procedimientos que se deben cumplir en medio de la relación que tienes con la otra persona que obtiene el beneficio de tus acciones, ¿no? De tu servicio y que también brinde la atención con las otras personas que forman parte de la cadena, que es donde tú recibes de alguna forma la información, que puedas tener una buena comunicación y la capacidad de atención con todas las personas que te rodean, ¿no? La ampliación de la capacidad atencional es algo que es bastante importante porque generalmente nuestra mente funciona para que se enfoque en una sola cosa, ¿sí? Donde nosotros enfocamos nuestra atención, enfocamos nuestra energía y bueno, generalmente por lo menos en procesos laborales está relacionado con el trabajo, en cómo nos manejamos nosotros con las personas que de alguna forma obtienen lo que nosotros tenemos como un resultado del trabajo tanto propio como de los que están por encima de nosotros, ¿no? De los que están antes que nosotros, que de alguna forma es donde tenemos el recurso para trabajar. En cuanto a la ampliación de capacidad atencional a nivel personal, es a través del ejercicio meditativo de ese compendio de actividades que nosotros realizamos de forma concentrada, por lo menos si estamos cocinando, bueno, concentrados en el proceso de la preparación de los alimentos, de los ingredientes, de los procesos de higiene, que es importante en toda esta época que está de boga, los procesos en los tiempos de cocción de los alimentos, de cómo está esa combinación. Entonces, esos son procesos de capacidad atencional que se van ampliando a medida que nosotros vamos brindando mayor detalle a las cosas que hacemos, ¿no? Por lo menos también en los procesos de que si estamos en casa, los procesos de limpieza, los procesos de eh, orden, de estructura, a nivel interno la capacidad de atender a los pensamientos, a las emociones, a los deseos que se suscitan en el interior. Eso también es parte de la ampliación, ¿no? Para poder dar este paso de amplitud, por lo menos a nivel mental, es necesario poder entrar en la contemplación, en estados de estar sosegados, calmados, en un espacio que sea íntimo, que nos permita de alguna forma conectar con nosotros mismos y que podamos brindarnos la atención también que es necesaria a nivel de visión y escucha de nuestro lenguaje interno. Dentro de las motivaciones, un tercer punto también que sería el desarrollo físico, ¿no?
esa motivación de querer sentirnos más, mejor, de sentirnos más conformes en cuanto a nuestra actitud física, a poder desarrollar simétricamente esa parte no solamente interna, sino esa parte externa, de que se vea ese resultado del esfuerzo que de alguna forma se está gestando en el interior, porque las motivaciones, a pesar de que son influidas por agentes externos, se gesta desde el interior. Entonces el desarrollo físico dentro del marco propioceptivo, es importante que se vayan cumpliendo ciertos resultados, ¿sí? Dentro de plazos de ejecución se vayan viendo estos resultados que demuestren de que de alguna forma lo que estamos haciendo tiene su beneficio, ¿no? Tiene su característica positiva, y que de alguna forma refuerzan las actitudes que estamos tomando, los hábitos que estamos desarrollando, y que de alguna forma también podamos hacer observación y atención a aquellos que no lo son tanto. Eso suma también dentro del campo de desarrollo físico el trabajo propioceptivo, ¿sí? El poder ver cómo nos sentimos, el cómo de alguna forma los agentes externos influyen también en nosotros para que continuemos o dejemos de hacer algunas conductas, algunos hábitos, algunos patrones que bueno, nos pueden impulsar o no a lograr nuestros objetivos o llegar a nuestros resultados, ¿sí? A cumplir enteramente con nuestra misión o con nuestra visión acerca de lo que queremos en nuestro mundo. Las fases de entreno también va ligado a este punto, ¿no? Porque por lo menos a nivel físico ya tenemos que dentro de las fases de entreno tenemos un periodo donde entramos en periodos de carga, sobrecarga y descanso, ¿sí? Donde de alguna forma va descendiendo la actividad y que vuelve a subir en distintas formas, ¿sí? Van progresivamente, uno las va a ir equiparando. Tenemos esta fase del entreno mental, que también cumple con esta cualidad, ¿no? De que tiene su periodo donde vamos a ir estableciendo como una rutina dentro de los ejercicios que se van tomando, pero que no sean los únicos ejercicios que utilizamos continuamente en el tiempo, ya que de alguna forma eh, tienden a generar dependencia y que no permite que de alguna forma podamos explorar otras áreas u otros recursos para incrementar, ¿no? Para desarrollarnos a nivel de entreno físico, ¿sí? Si yo por lo menos dependo de un audio para poder entrar en este caso, en estados de meditación, tengo que entonces de alguna forma buscar otra medida que me permita generar la variabilidad de lo que estoy ejercitando, ¿sí? Si por lo menos escucho un mismo tipo de meditación guiada, cambiar de meditación hacia otra área que me permita también explorar otros aspectos distintos a lo que ya he trabajado, ¿sí? Todo esto en relación principalmente a la variación de, de las cosas que escucho, de las cosas con las que trabajo dentro del entreno atencional. Tenemos otro punto. Ahora sí voy a abrir la ventana, que estamos en verano y hace calor. Bueno, falta poco para el verano. Tenemos otro punto dentro de las fases del entreno, que no solamente están relacionados con la variabilidad de los ejercicios que realizamos o de las distintas metodologías que utilizamos para entrenarnos físicamente, o de los distintos recursos que utilizamos a nivel de ejercicios mental, ya sean meditaciones guiadas, cantos, sonidos estimulantes, ¿sí? Como los cuencos tibetanos, que también son otro tipo de recurso de ejercicio de entreno atencional, ¿no? Que amplía nuestra capacidad de atención.
sino que también dentro de estas fases del entreno está ligado mucho a las creencias limitantes, ¿sí? Las fases de entreno van a impulsarnos de alguna forma a romper con estas creencias limitantes, eh, a, a tomar en consideración de que a medida que yo voy entrando en periodos de actividad física, sobrecarga, ¿sí? Si llego a mi punto de sobrecarga en el entreno físico, en el entreno mental, llego a mi punto más alto, de alguna forma voy descendiendo porque paso por el proceso de estrés y de agotamiento físico, voy llegando a un punto en donde voy a generar la homeostasis, ¿no? Donde de alguna forma voy a entrar en el periodo de descanso, donde me voy a dar cuenta de todo el esfuerzo que de alguna forma he hecho en llegar a este punto alto de la ola, y donde me voy a dar cuenta de que sí, estaba abajo, llegué arriba, pero que bueno, naturalmente necesito descanso para recomponerme, ¿sí? Para que entre dentro de lo que se conoce homeostasis. Entonces, en este proceso de homeostasis voy a darme cuenta de que he superado mi creencia limitante y que me he hecho más fuerte y que de alguna forma me va a generar el impulso a romper este estado homeostático para darme repunte en mis niveles de estrés que me lleven a avanzar hacia adelante, ¿sí? Entonces, eso es una de las particularidades que tienen las motivaciones en relación a las creencias limitantes y a la ampliación de nuestra capacidad atencional, de darnos cuenta de que realmente lo que estamos haciendo nos puede beneficiar o no, y de que de alguna forma también amplía o no nuestra capacidad motora. Porque si yo hago un ejercicio que no lo estoy haciendo con una adecuada postura corporal, donde no ejercito la variabilidad o no modifico la carga, y siento de que de alguna forma me está lesionando, me está haciendo daño, y que más que ampliar está reduciendo mi capacidad de moverme, es donde ahí yo, bueno, con atención, descanso y planteo dentro de mi motivación otra área, otro aspecto, ¿sí? Que me sirva para poder alcanzar el objetivo que quiero lograr, ¿sí? Y por último, las motivaciones están estrechamente ligadas a las dificultades de aprendizaje. Y las dificultades de aprendizaje están relacionadas también con la potenciación de las inteligencias, ¿sí? La semana pasada, en la clase pasada, estaba hablando acerca de los distintos tipos de inteligencia, la cinético-motora, la musical, bueno, para no entrar tanto en detalle, siempre las dificultades de aprendizaje en el marco de las motivaciones van a impulsar a que desarrollemos estos tipos diferentes de inteligencia, de que si por lo menos en la inteligencia musical no sé tocar un instrumento, pero me gusta, pues me voy a conducir a aprenderlo, a cómo se toca, a ver información acerca de él, y me voy a ir estimulando progresivamente hasta que pueda lograr el objetivo, hasta que lo pueda tocar de una forma armoniosa, que pueda establecer de alguna forma este sentido de trabajo en la belleza, ¿no? Porque tocar un instrumento es algo bello. Entonces ahí voy yo descubriendo de que voy superando esta dificultad del aprendizaje para construir algo que no solamente me beneficia a mí, sino que aporta algo que es un sonido hermoso, ¿no? Si yo voy intentando y lo que sale horrible de ahí, ya yo de alguna forma sé que bueno, a lo mejor no es ese el camino, pero voy buscando, ¿no? Los elementos que me permitan ir siempre aprendiendo, o por lo menos el arte, ¿no? La gente que le gusta pintar, esas son cosas que van dentro de las dificultades de aprendizaje. Saludos, Nuria. Saludos para ti. Eh, y bueno, esta característica de las dificultades de aprendizaje son las que de alguna forma nos van a impulsar a querer hacer más y a poder dar más, ¿no? A sentirnos más autónomos, a, a tener esa capacidad de valía, ¿no? De hacer valer
las habilidades, las capacidades, las destrezas que tenemos, ¿no? Ya sea a la hora de hacer labores muy simples, muy sencillas o mucho más complejas, ¿no? Como tocar un instrumento. Eh, bueno, tenemos entonces que el temario está compuesto por estos 7 tipos de características básicas en cuanto al entreno físico y a las motivaciones, y tiene también un punto especial en cuanto a las claves de la práctica, ¿no? Tenemos las claves de práctica, que son 7. Tenemos la meditación de ejercicios físicos y continuos, es decir, eh, cuando refiero a meditación de ejercicios físicos y continuos, son ejercicios que de alguna forma van conectados con la respiración, ¿sí? Por lo menos si yo estoy en una posición de postura fácil en yoga, donde tengo mis piernas cruzadas, mi cuerpo alineado, y voy haciendo atención a la frecuencia de mi respiración, voy haciendo conciencia de los distintos procesos en los cuales puedo ejecutar la respiración, es decir, esa sensación de llenado abdominal, diafragmático, pulmonar, cómo de alguna forma voy buscando el llenado y el vacío total, ¿sí? Son ejercicios que de alguna forma a nivel de conciencia de la respiración son importantes, ¿sí? También por lo menos la meditación de ejercicios fijos que sean por lo menos en el área deportiva. Ver de que de alguna forma, si estoy corriendo, cómo mi respiración va fluyendo, ¿no? Cómo de alguna forma mi respiración va mejorando, cómo mi sensación de cómo percibo yo el ejercicio también me va dando un marco de referencia de lo positivo o no que pueda ser para mí, ¿no? Entonces ver de que hay ejercicios que yo mantengo de forma fija y hay ejercicios que pueden ir variando. Eh, Tenemos la observancia de la práctica y de los hábitos, ¿sí? Que dentro de la meditación es clave, es fundamental. Observar también dentro de la práctica cuáles son aquellos ejercicios que me llevan también a tener una mejoría notable en, en mi percepción física, ¿sí? En la propiocepción, en cómo veo de alguna forma la posición de mis músculos, cómo veo la posición de mi cuerpo en los distintos planos, la observancia de aquellos hábitos que de alguna forma inciden en mi mejoría, de por lo menos dejar de hacer determinadas actividades o dejar de consumir cierto tipo de determinadas cosas porque de alguna forma mi cuerpo no las asimila, no las procesa. Entonces ir observando aquellas cosas que puedan funcionarme o no. Muchas veces eh, eh, a nivel de tratamiento de cualquier tipo, ¿sí? O en el mundo de los hábitos hay cosas que a algunas personas le prestan mejor que a otras, ¿no? Entonces la observancia en cuanto a la práctica de estas actividades, de estos ejercicios fijos o continuos y de estos hábitos va a variar mucho, porque por lo menos hay cosas que a algunos les sienta bien, a otros no, de que algunos hacen lo mismo pero no tienen el mismo resultado. Entonces ahí es donde va viendo uno realmente a través de la observación cómo es la forma en que uno pueda llegar realmente a alcanzar el objetivo, ¿no? Va a depender mucho de cómo nosotros podamos concebir el mundo, ¿no? De alguna forma siempre todo parte desde la mente, así que es importante tener esta visión de cómo no solamente hacemos el ejercicio, cómo de alguna forma conectamos con el ejercicio, ¿sí? Porque la meditación está desde el punto, desde la atención, cómo de alguna forma nosotros atendemos al ejercicio, cómo lo practicamos y qué hábitos de alguna forma vamos generando con esta práctica. Y lo que mencionaba en cuanto a la diferencia que puede haber en resultados es justamente por esta capacidad también bueno,
de abstraerse y de generar el vacío mental, ¿no? Bueno, que aquí estoy mezclando algo interesante, ¿no? Al mezclar cuerpo y mente, tenemos en este caso la característica de que, bueno, muchas veces el ejercicio físico, si nosotros no le prestamos la debida atención, la debida observación a la práctica del ejercicio físico, lo hacemos de forma inadecuada o incorrecta, que nos puede ocasionar algún tipo de daño o simplemente no nos presta ningún resultado. Entonces es importante desarrollar en cuanto a la ejecución del ejercicio físico esta capacidad no solamente de ver cómo yo lo practico, sino que tenga también la capacidad de abstraerme con él, es decir, de que me sirva de alguna forma para que mi mente esté enfocada en la actividad que estoy haciendo, ¿sí? De que si estoy haciendo una sentadilla, ¿sí? Por lo menos tengo una sentadilla con una barra, tener entonces la conciencia de que, bueno, estoy alineando mi cuerpo, son múltiples factores que van viéndose ligados en un solo movimiento, es decir, que voy con mi cuerpo alineado, voy descendiendo, controlando el peso, entonces esto me abstrae del mundo real de alguna forma y me concentra en la ejecución de un movimiento, ¿sí? Tener entonces esta capacidad de poderse extraer con el ejercicio físico, porque si yo me distraigo, no estoy atento, estoy pendiente de otra cosa a nivel mental, mi mente no está de alguna forma conectando con el 100% de estas conexiones musculares a las cuales yo le quiero dar potencia o desarrollo o crecimiento, ¿sí? Si yo no ejecuto bien el movimiento, si yo no le presto la debida atención al movimiento o al desarrollo de la fuerza o de la flexibilidad, a la atención de cómo me pueda sentir, no estoy realmente haciendo lo que corresponde o lo que en este caso se debe ajustar al proceso de- de desarrollo, de aprendizaje. La abstracción también tiene que ver, por lo menos en el plano de la meditación, con el vacío mental, ¿sí? La capacidad de alguna forma de correr el devenir. Tenemos en este caso de que la mente es movimiento, cada 17 segundos aflora un pensamiento en nuestra mente, entonces este pensamiento va a ir generando una corriente que va a ir asociando no solamente al pensamiento, sino que va conectando con la emoción y la emoción de alguna forma también va conectando con la forma que tengo de moverme. Entonces, generar el periodo de vacío mental va a permitir de que la emoción, el pensamiento fluya, la emoción fluya, la sensación fluya y que pueda de alguna forma concentrarme en aquel ejercicio físico, ¿sí? Que pueda estar realizando eh, en una forma mucho más consciente, ¿no? De que pueda prestarle atención, en este caso, en la meditación, que hace más referencia al vacío mental, a la atención de mi respiración, ¿sí? De que pueda estar en proceso de inhalar, exhalar, ¿sí? Y dejar fluir de alguna forma el pensamiento y la emoción, ¿sí? Los pensamientos van y vienen y eso es algo que hay que tenerlo claro. Dentro de las claves de la práctica, tenemos también la continencia o abstención, ¿sí? Hay momentos en que por lo menos sabemos que dentro de el mundo del yoga se tiene como un principio el no privarse, pero sí el de contenerse, el de abstenerse, de hacer ciertas y determinadas cosas que, bueno, puedan repercutir de forma negativa dentro de lo que nosotros buscamos en nuestra práctica, ¿sí? De lo que buscamos nosotros lograr como meta o como objetivo, ¿sí? Entonces tener esta conciencia de, bueno, de saber en qué momentos debo contenerme, en qué momentos debo abstenerme del hacer y mantenerme en esta parte
del no hacer, ¿no? Por así decirlo, porque abstenerse, contenerse es no hacer. El Wu-Lei, si no me equivoco, Wu-Lei, es una tendencia holística que hace referencia justamente a este punto, ¿no? Al no hacer de cierta determinada actividad o mantenerse en estos puntos de contemplación en donde puedo ejercitar a nivel interno la atención mental, la atención de los pensamientos o la atención también en este caso de cómo me estoy sintiendo. Eh, Al desarrollar esta parte dentro de la práctica también da un resultado bastante importante porque como mencioné hace unos minutos atrás, donde uno pone la atención, pone la energía. Entonces, la atención sostenida o la atención plena, o lo que en pocas palabras significa mindfulness, o que tradicionalmente se conoce como meditación vipassana, la atención sostenida va a permitir de que yo pueda seleccionar dentro de todos los pensamientos que pueden venir en mi pantalla mental, prestarle atención a aquellos que realmente sean no solamente convenientes, sino que me brinden de alguna forma oportunidad y que yo me encuentre dispuesto para tomarlos, para hacerlos, ¿no? Que de alguna forma en este proceso de mantener una atención sostenida o plena sea ante aquellas cosas que de alguna forma redundan en beneficio propio, ¿no? En mi beneficio. Eh, También dentro de los procesos de atención sostenida, que es una de las claves de la meditación, está ligada con el proceso de control de la respiración. En videos anteriores he comentado de que controlar la respiración no es algo que se guíe por un patrón fijo e inamovible para todas las personas, es decir, la respiración varía entre cada individuo y que va a depender de tanto factores internos como externos para que se pueda de alguna forma regular, ¿sí? O para mantener un control de ella mucho más preciso, pero si el control de la respiración va a venir asociado a esa atención que yo le pueda dar a lo que pueda estar pensando, a lo que yo pueda estar diciendo o a lo que yo pueda estar haciendo, ¿sí? Porque puede ser de que mi respiración a nivel de pensamiento me lleve a entrar en periodos de agitación, a nivel de, por lo menos, de sensaciones, de pensamientos que me evoquen emociones como la rabia, el disgusto, mi respiración se acelera, o por lo menos en los periodos en donde me siento ansioso, mi respiración se va a acelerar, voy a comenzar a respirar más rápido, mi volumen de oxígeno va a ser mucho más acelerado y voy a perder de alguna forma el control que tengo cuando estoy sosegado, ¿sí? Que cuando estoy sosegado es un proceso de respiración mucho más simple, más fluido, es parte inconsciente, inhalación, exhalación, pasa muchas veces desapercibido, ¿no? Y no solamente en el punto de cuando se aumenta mi ritmo cardíaco, sino también ejecutar claves de control de la respiración para el descenso, ¿sí? Es decir, descender, por lo menos si estoy haciendo una actividad física en donde estoy corriendo, donde mis pulsaciones a nivel de frecuencia cardíaca se están incrementando, donde el reclutamiento a nivel de oxígeno por la sangre es mucho más necesario, mucho más requerido y que de alguna forma va a hacer que también mi respiración se agite, se incremente, este poder de alguna forma al momento de tener movimiento, poder ir reduciendo la frecuencia de mi respiración sin que esto me vaya a causar algún tipo de lesión, de sentir por lo menos algún tipo de dolor, de que se pueda trasladar el aire a alguna parte de mi cuerpo, ¿sí? Hay muchas veces bueno, yo me hago así porque muchas veces cuando me he pasado
actividad, de que mi frecuencia ha crecido, yo he sentido que, bueno, puede ser de que al detenerla de golpe, una sensación de dolor en el espacio donde se encuentra el sistema cardiopulmonar, ¿no? Entonces, ahí hay que tener este punto de control de la respiración, en cómo yo voy descendiendo el movimiento poco a poco, para que mi cuerpo vaya adaptándose y no sea un impacto el detener la forma en que respiro o cómo de alguna forma voy entrando al proceso de homeostasis. Y bueno, para finalizar, dentro de las claves de práctica tenemos la actitud corporal, ¿no? Esa actitud corporal que en cuanto a práctica debe estar por encima o mucho más allá del ejercicio que se realiza en el entreno físico, ¿sí? Es decir, de que en mi día a día, en mi cotidianidad, como he mencionado minutos atrás, esté relacionado en la forma en cómo yo me siento, ¿no? En cómo yo enfrento las situaciones ante el mundo, cómo de alguna forma a nivel propioceptivo yo puedo desarrollar esta visión de mí mismo en donde mi esquema corporal está abierto a pesar de, bueno, de las circunstancias y que, bueno, de alguna forma mi actitud brinda siempre esta tendencia positiva hacia el optimismo, hacia entrar este punto de equilibrio que me dé tendencia a sensaciones de calma o de tranquilidad, ¿no? Entonces, la actitud corporal va a influir muchísimo dentro de la práctica, tanto en la práctica del desarrollo físico a través del entreno como en la práctica de mis acciones cotidianas, ¿sí? En cómo yo voy caminando en la calle, cómo me siento en la oficina, cómo me siento inclusive para comer, porque para comer hay cierta actitud corporal en que uno tiene que mantener. Si yo me siento desparramado, cansado, tomo malas posturas, de alguna forma también eso va a influir en cómo yo proceso los alimentos, en cómo los recibo, cómo van de alguna forma ellos actuando dentro de mi campo físico, ¿no? Entonces, la actitud corporal en la práctica siempre va a ser ese punto primordial, ¿no? El primero que todo. Y bueno, para cerrar ya un poco tema, creo que hoy la sesión ha sido bastante expedita, lo cual es bueno, ¿no? En cierto aspecto. Tenemos la estructura de el entreno, ¿sí? Siempre, por lo menos antes de entrar a este mundo del fitness, del wellness, no tenía una conciencia clara de cómo poder eh, desarrollar una actividad física que me pudiera sentir yo cómodo y que de alguna forma pudiera generarla como un hábito y que de alguna forma también me permitiese conectar realmente con aquellas cosas que quería lograr y que de alguna forma me sirvieran para mantener y aumentar mi capacidad física, ¿sí? Entonces, dentro de la estructura se tienen 7 puntos también que son esenciales para la práctica, ¿sí? Por lo menos en este caso tenemos el tiempo en la actividad, ¿sí? Tenemos que tener claro que para desarrollarnos físicamente, para poder tener este tipo de desarrollo, tenemos que sacar un tiempo específico para poder desarrollarlo, ¿sí? Tenemos que tomar tiempo para nosotros mismos de ejecución de cualquier tipo de actividad o de entreno físico, ¿sí? Entonces, el tiempo de la actividad va a depender muchísimo de la persona. Pueden ser 5 minutos, pueden ser 15 minutos, pueden ser 20 minutos, pueden ser 30 minutos, 45, 50 o hasta 60. Si quieres 2 horas, también. 3 horas también, pero recuerda que el cuerpo siempre de alguna forma va a llegar a un punto máximo y después va a ir descendiendo, ¿sí? Va a ir enfrentando una curva a través del tiempo. Entonces, el tiempo que uno determine en la actividad va a
ayudarnos de alguna forma a concentrarnos a nivel físico-mental en cuanto a lo que queramos desarrollar, ¿sí? Entonces, sacar este tiempo para la actividad es importante, ¿sí? Ya sean 15 minutos, importante que esos 15 minutos se pueda lograr todo lo que anteriormente he mencionado, un buen esquema corporal, que engloben los patrones de movimiento, que tenga ejercicios que fomenten la flexibilidad, que se puedan variar, que se puedan hacer ejecuciones de carga, ¿sí? Y que de alguna forma también me lleven a fluir dentro de las distintas formas en que obtengo el oxígeno, ¿sí? Los volúmenes de oxígeno, ya sea por la vía anaeróbica o la vía aeróbica. Eh, los objetivos dentro de la estructura del entreno también son importantes, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo que yo tengo en cuanto a la actividad que estoy realizando? Si es desarrollar musculatura, si tengo el mejorar mi sistema cardiovascular, si tengo como objetivo tener mayor resistencia, ¿sí? El objetivo es siempre ideal poderlo tener bien estructurado, ¿sí? Porque es lo que nos va a permitir de alguna forma medirnos en cuanto a la motivación, en cuanto al alcance del objetivo y que nos va a permitir también poder marcar estos plazos dentro del tiempo de la actividad en el desarrollo físico, ¿sí? De ver de que de alguna forma soy capaz, más capaz. Eh, También dentro de la estructura está la tarea, que en este caso se relaciona especialmente al tipo de ejercicio en sí, per se, el tipo de movimiento, el tipo de patrón que busco en este caso ejercitar. Ya sea, por ejemplo, la sentadilla, el salto, el correr, el saltar, el rodar, ¿sí? La tarea tenerla clara como ejercicio y que, bueno, en este caso me puede hacer en aportación en la variabilidad de la carga o la variabilidad de la ejecución. Si es un movimiento, maximizar la capacidad de forma o la capacidad de vías en la que yo puedo ejecutar el movimiento con carga igual o diferente y que de alguna forma también me permita bueno, ejecutar la tarea adecuadamente, ¿no? Entonces la tarea es en relación a eso, al tipo de ejercicio, al tipo de movimiento, que hay que tenerlo claro y cómo también se ejecuta, ¿no? Y en esta ejecución tenemos el marco de las series. Eh, en la estructura del entreno físico se tiene esta consideración especial en cuanto a las series. Las series están asociadas también al número de repeticiones, ya que pueden irse alternando. Si tenemos una tarea por lo menos como el squat, las sentadillas, vamos a utilizar este como ejemplo único, ¿no? Si tenemos este tipo de movimiento, este tipo de patrón, este tipo de ejercicio, que es el de hacer la sentadilla, agacharse y levantarse, tengo que, para poder desarrollarme a nivel físico, puedo hacerlo por dos vías, por el número de series o por el número de repeticiones. Es decir, yo puedo repetir del squat 20 veces, ¿sí? Hacer 20 veces el movimiento durante tres series, ¿sí? Puedo hacer 3 series de 20 repeticiones, me bajo 20 veces, descanso, 20 veces más, descanso, 20 veces más, ¿sí? Tiene este conjunto entonces la tarea de series y repeticiones que van a permitir que yo pueda ir midiendo mi escala de avance, ¿sí? Si lo hago sin peso, si lo hago de forma calisténica, que si lo hago con mi propio peso, ya yo sé que, bueno, si mi limitación se presenta ya a la tercera serie o cuando ejecuto el movimiento número 17, si ya yo sé, bueno, entonces ya yo voy de alguna forma en mis fases de entreno viendo cómo supero ese límite. Igual con la aplicación del peso.
yo puedo ver si ya con de cierto determinado peso, al realizar este tipo de movimiento, este tipo de ejercicio, comienzo a presentar limitaciones, ya sea en el número de la repetición tal o en el número de la serie tal, ya eso me va a ir dando un marco referencial de cómo voy enfrentando yo el punto de estrés, cómo voy enfrentando el punto de sobrecarga y cómo debo ir enfrentando entonces el punto de descanso en el ejercicio o dentro del ejercicio, ¿sí? Entre los ejercicios. Y el descanso, que es la otra parte en relación entre las series y las repeticiones, es el tiempo que yo voy a tomar de recuperación a nivel físico entre la ejecución del movimiento, ¿sí? Por lo menos si son 3 series de 20 repeticiones, ya entonces yo debo establecer una fase de descanso o de reposo que me permita recobrar energía y que mi cuerpo de alguna forma llegue a un estado homeostático que me permita después volver a romperlo. Entonces, tener esta consideración dentro de la ejecución del ejercicio, ¿sí? Ya sea por el número de series o el número de repeticiones, y también el descanso que se tiene posterior a los días. Es decir, por lo menos si estoy haciendo hoy squat, ¿sí? Haciendo sentadillas, ya yo sé que por lo menos a nivel físico debo conservar por lo menos 8 horas, 12 horas o 24 horas de descanso para poder volver a ejecutar el movimiento, el ejercicio. Y esto va a ir dependiendo también de el nivel de estrés y el nivel de carga que he puesto yo en la ejecución del mismo. Y la carga, bueno, que puede ser, que es en este caso el último punto en cuanto a la estructura del entreno, es una carga que por naturaleza debe ser variable, ¿sí? El deber ser es ya que va a permitir de alguna forma en que podamos romper nuestra limitación en cuanto a la manipulación o el trabajo con esta carga determinada, ¿sí? Ya sean por lo menos 60 kilos, por así decirlo. Si yo sé que, bueno, trabajo con 60 kilos porque 60 kilos es de alguna forma el peso límite que tengo yo en cuanto a ejecución de la fuerza, ¿sí? Con determinado movimiento o con determinado ejercicio físico, ¿no? Ya yo sé que ese es mi punto limitante en cuanto a carga. Ya yo sé que de alguna forma, entonces en el proceso de ejecución después del periodo de descanso, voy a utilizar o la misma cantidad o un poco más o un poco menos, ¿sí? A medida en que yo vea el proceso adaptativo de mi cuerpo, en cómo va logrando la homeostasis, cómo va alcanzando su posterior desarrollo a medida que le voy aplicando estos niveles de sobrecarga, ya sea con mayor o con menor peso, me van a ir dando como ese punto de observación de resultado, ¿no? De que a través del proceso motivacional voy viendo de que, bueno, la carga al fondo se hace ligera porque me voy sintiendo ya más capacitado en poder manipularla, ¿no? Y si no, bueno, necesita el cuerpo en este caso descansar un poco más. Bueno chicos, esto es en principio lo que es la composición del temario 6, ¿sí? Todos los aspectos que están relacionados de alguna forma al entreno físico, ¿sí? Más allá del componente mental, ¿no? Sabiendo de que todo parte por nuestra mente, la forma en que nos podemos motivar, la forma en que podamos tener esa percepción acerca de nosotros mismos y de nuestro propio resultado, y que de alguna forma va a depender también de ese espacio, ese tiempo que le queramos dedicar a ejercitarnos y a mantenernos, ¿no? Hay que recordar que la tarea empieza es en el aquí, en el ahora, así que es tomar la iniciativa de hacerlo nada más, ¿no? De tener
esa fuente interna de energía activada en entrenarnos, en mantenernos y en cuidarnos. Así que, bueno, agradeciéndoles a todos por su participación, por sus saludos, por estar presentes, también por compartir este mensaje, por difundirlo para que le pueda llegar a las personas que así lo requieran o que les sirvan o que les sean de utilidad. Y bueno, recordarles de que pueden visitar mi canal en YouTube, se pueden suscribir, pueden darle me gusta, también pueden comentarlo, que eso yo no lo he mencionado en las anteriores eh, presentaciones, pueden comentar los videos también. eh, y bueno, compartirlo en el fondo, ¿no? Con las personas que ustedes consideran o crean oportunas hacérselos llegar. También recordarles de que pueden visitar la página de Kirios Hatha Yoga para agendar clases. Tienen también mi perfil en tusclasesparticulares.es para que puedan ahí de alguna forma también solicitar sus clases y también a través de Yoga Internacional, ¿sí? Pueden buscarme con mi nombre o buscar Kirios Hatha Yoga que les aparecerá. Tienen a través de este portal 30 días gratis de yoga, de práctica de yoga, así que bueno, es una forma de comprometernos en ejecutar la práctica de la actividad física, del ejercicio. Bueno, agradeciéndoles por último, felicitando nuevamente a todos los padres en su día, que reciban muchísimas bendiciones, alegría a través de sus seres queridos y bueno, que tengan excelente resto de domingo y feliz inicio de semana. Besos y abrazos.